En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en este gran día de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, dogma que nos indica que al finalizar la vida de Nuestra Señora en esta tierra, fue asunta al cielo para llegar a la presencia del Dios uno y trino. La Asunción, como dice muy bien el padre Galigura Grange, es que el culmen de las glorias de María. Las glorias de María que se inician con la Inmaculada Concepción. Pero antes, desde toda eternidad, está el decreto divino de la encarnación y por ende de la maternidad divina, desde toda eternidad. Por eso los textos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento relacionados con la eterna sabiduría divina, los aplica litúrgicamente la Iglesia también a todas las misas de Nuestra Señora, que a veces no se entiende. Fue concebida desde toda eternidad en ese decreto de Dios, antes del decreto de la creación. Eso es lo que lamentablemente a veces no clarifican los teólogos, porque hay confusión al respecto por falta a veces de penetración teológica. Pero si se admite, como todos admiten, que Cristo ha sido predestinado desde toda la eternidad, es lógico entonces que es antes que el decreto de la misma creación y del posterior pecado en el que ha incurrido la criatura tanto angélica como humana. Entonces, en ese decreto, desde toda la eternidad, ab eterno, Dios decide encarnarse para comunicar la esencia y el ser divino fuera de la Trinidad. Y eso solamente podía acontecer por medio de la encarnación, aunque la encarnación no era exclusiva en su posibilidad del Verbo, pudo ser de toda la Trinidad o de una de las tres personas, pero como explica Santo Tomás, convenía más que fuera la de la segunda persona. Y así entonces, ese decreto es el que está en el pensamiento de Dios desde toda eternidad. Después viene la creación para dar cumplimiento a que se posibilite esa materia humana, la naturaleza humana, de la cual Cristo asume el Verbo encarnado de las entrañas purísimas de la Virgen, y se necesitaba entonces la creación de Adán. Pero lo primero es eso, la encarnación. Por eso es el paradigma, el motivo y del amor de la creación. Porque primeramente Dios se ama a sí mismo. Y puede amar fuera de sí mismo cuando crea, pero nunca como a sí mismo. Solamente por la encarnación podía justificarse un amor que no fuera
degradado, porque toda la creación no es nada ante Dios, pero sí en el Verbo encarnado, puesto que es Dios. Esto es lo que los teólogos y los sabios y los exégetas no han sabido dilucidar con claridad, y sorprende porque ni aún el mismo Santo Tomás de Aquino, y aquí hay que completarlo, aunque él no se oponía, pero no lo veía en las Escrituras. No sé, estaría como los protestantes, perdónenme la indiscreción. Si no lo dice la Biblia, no es palabra de Dios. Oiga, ¿y la teología para qué sirve? ¿La doctrina para qué sirve? Hay dogmas que no están en las Escrituras, pero salen de las Escrituras porque están contenidos implícitamente. Pues entonces del mismo modo. Pero bueno, y de paso están en las Escrituras, que es lo peor. Otra cosa es que no lo vio. Pues bien, entonces así, el centro de todo, el objeto de todo, es el Verbo encarnado. Y así entonces se justifica que Dios cree y ame al hombre, pero ama al hombre no por sí mismo, sino porque de ahí va a salir la naturaleza humana, de las entrañas de una virgen, para que el Verbo se encarnara. Cobra una nueva visión, una nueva luz, una nueva óptica. Y esto lo dijeron algunos padres, aunque no todos se pusieron de acuerdo. Bueno, entonces así, decretada la maternidad divina sobre la cual se sustentan todas las glorias de María. Porque la gloria más grande es el ser la madre, la que genera, o el donde se genera en su virginal ser, en sus entrañas, la materia que va a tomar, a asumir el Verbo. Y por eso entonces, en aras de la maternidad divina, es que ella es inmaculada, pero no una inmaculada como la imaginaban los judíos, ni los franciscanos, que son judaizantes con Duns Scotus, queriéndolo contraponer a Santo Tomás, que aquí tenía toda la razón, porque no se discutía la Inmaculada Concepción. Hasta Mahoma la intuía, que decía que la Virgen no había tenido ningún pecado, porque los rabinos que le enseñaron, porque el Islam no es más que una copia para beduinos ignorantes del judaísmo. Pero los judíos concebían la Inmaculada Concepción como una porción de Adán antes del pecado, que se fue transmitiendo hasta llegar a los padres de la Virgen, y de ahí salió la Virgen. Entonces no sería hija de Adán, porque no viene por generación, ni de sus papás biológicos. Tamaña herejía. En eso terminaría la escuela franciscana si la ponemos contra la pared. Porque la Virgen pasa por la cruz, pero una redención no liberativa como la nuestra después de la caída, sino preservativa antes de que se produjera. ¿Y cómo puede ser antes? Justamente antes que fuera concebida como persona. Porque el ser humano es creado, pero por generación. Entonces hay una preparación de la materia biológica
Y no es en el mismo instante que se produce la creación e infusión del alma para que haya la persona. Pero esto no lo entendieron ni aún los discípulos de Santo Tomás, que el mismo Garrigou-Lagrange admite erróneamente que Santo Tomás tuvo 3 periodos con 3 opiniones, que fue y vino. Pues no. Santo Tomás en esto no fue y vino, la vio clara. Y la prueba está que en el Evangelio de hoy dice Nuestra Señora: Dios mi Salvador. ¿Salvador de qué? Si eras inmaculada, a la manera judaica o a la manera de los franciscanos o de Duns Scoto, no pasaría por la cruz, no sería nuestro Señor el Redentor universal de todo hijo que viene de Adán. Entonces ella dice: mi Salvador. Está claro, pero no se dan cuenta los sabiondos. Pero fue preservada antes que contaminara esa carne que viene por generación, transmitido el pecado original, y en la infusión produjera entonces la mancha del alma, que así es como se transmite el pecado original. Pues en ese momento Dios, por privilegio de la maternidad, hace que esa materia no quede manchada en el momento que se hace la creación y la concepción de la persona. Y esto nos metería en un problema metafísico, que no es ningún problema de discusión de la animación retardada, y no voy a entrar en eso, pero es que es una estupidez biológica decir que desde el primer momento hay persona, porque no habría generación. La generación es una sucesión evolutiva de cambios de la materia para poder recibir el alma. Y si no, entonces estaríamos como en el caso de Adán, que es creado pero no generado, y Eva también es creada pero no generada. Cristo es persona desde el primer momento, porque antes y durante la encarnación es la persona divina, no hay persona humana, y su naturaleza humana es generada. Por eso es la Virgen su madre. Pero hay que saber distinguir todas estas cosas que lamentablemente los teólogos y doctores en la Iglesia no lo tienen muy claro. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, entonces, así, ella es inmaculada, y esa es entonces el inicio de las glorias de María. Después va aumentando hasta el momento de producirse la encarnación y de alumbrar a nuestro Señor, y sigue aumentando esa gracia, y culmina con la resurrección, porque Nuestra Señora murió de amor, de la mejor muerte posible, a imagen de Cristo, que murió por amor a todos nosotros, sin tener pecado. Entonces la Virgen inmaculada, sin tener ningún pecado mortal ni venial. Por eso, dicho sea de paso, a la Virgen no se la ponía a prueba, como por ahí parece ser, que me dijo una feligresa, que Santa Teresa decía que a la Virgen la puso a prueba. No, no la ponía a prueba con el pecado. Eso es para nosotros, pecadores. Ella no es pecadora, no podía ser pecadora. Entonces, así, Nuestra Señora pudo bien morir como nuestro Señor, siendo toda pura, para asemejarse a su Hijo en la muerte, siendo todo puro.
Entonces, resucitada, muriendo de amor, como dice San Francisco de Sales, que es la mejor muerte que hay, entonces pudo muy bien, aunque esto no está definido, morir y resucitar para ser asunta al cielo y ahí culminar en la visión beatífica, porque la asunción como gloria final de Nuestra Señora culmina, inicia aquí en la tierra, resucita y culmina, una vez llevada al cielo por los ángeles, en la visión beatífica, que todavía no tenía. Entonces, por eso, esa asunción es el culmen de las glorias de María con la visión beatífica. Hay que aclararlo, porque la ascensión comienza en la tierra y no puede ser la última gloria de María si todavía no tiene la visión beatífica. Esto no lo aclara Garrigou-Lagrange, lo aclaro yo. Pero es lógico que la finalización de la asunción, que comienza en la tierra y termina en el cielo, culmina en la visión beatífica de Nuestra Señora. Y en ese sentido, entonces, se puede decir, como dice Garrigou-Lagrange, que es el culmen, la coronación de las glorias de María, que se inician con la Inmaculada Concepción, pero todas están fundamentadas en la maternidad divina. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para venerar con culto de hiperdulía por encima de todos los cultos a todos los santos. La Virgen está por encima, porque ella, como Madre de Dios, se codea con la Santísima Trinidad. Es la expresión más grande fuera de Dios que puede tener una persona humana, porque nuestro Señor era hombre, pero no era persona humana, era divina. Pero la persona de Nuestra Señora, que es humana, por eso es la mayor gloria y grandeza, y de ahí deriva toda la gloria de la mujer en el mundo y en la sociedad, en la maternidad que hoy está por el suelo. Eso es lo que dignifica a la mujer. Y ese sentido sacro, sublime de la maternidad, es lo que la mujer moderna, liberal, progresista, insumisa, rebelde, no acepta. Y por eso la sociedad se desmorona, porque ella es el pivote, el eje, donde está estructurada toda la sociedad y toda la familia. Y la mujer que no entienda o no comprenda esto, no ha comprendido dónde está su grandeza. Pues bien, entonces así vemos cómo con esta fiesta llegamos a esa gloria de la Santísima María, que es nuestra Madre, que nos protege en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.